Le damos la bienvenida ahora al fiscal Rafael Vela, está con nosotros en línea. Le damos la bienvenida a la rotativa del aire. Fiscal, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a usted, Mauricio, por la oportunidad. Teníamos entendido que la Fiscalía tenía un plazo hasta febrero del 2022. Faltaban varios meses para continuar, ¿no?, haciendo acopio de pruebas, indicios, testimonios, entrevistas y presentar la acusación formal en el plazo que les habían establecido. Sin embargo, hoy, 11 de marzo, en la mañana, llega, digamos, ¿no?, al final, pero sí se escribe un capítulo importante en esta investigación que ha sido tan expuesta, con prisiones preventivas, testimonios de aportantes de campaña que hasta ahora son bastante estridentes porque aportaron más de 3 millones de dólares y no lo sabíamos, ¿no? Y todo se ha ido descubriendo en el camino. Pero sobre la pertinencia de la acusación, la fecha, a 30 días de campañas, justo analizábamos con el señor Ranciski si esto finalmente iba a capitalizar, lo veía políticamente o no. ¿Por qué hoy, a 30 días de la campaña, señor Vela? ¿Es posible saberlo? Sí, por supuesto. Lo que sucede es que aquí hay una cuestión de carácter conceptual, jurídico. El fiscal es quien dirige la investigación y el fiscal es quien determina la duración de la misma. La duración de una investigación se determina por la consecución o no de la prueba de cargo contra las personas que están siendo objeto de una investigación con contenido penal, es decir, a la persona que se le atribuye la comisión de un delito. En ese sentido, la planificación estratégica del Ministerio Público no va de la mano de un calendario político, de un calendario electoral. Nosotros venimos trabajando activamente dentro de este caso, incluso en el que se han discutido prisiones preventivas, y sobre la base de haber conseguido una sospecha criminal grave, que es reconocida por el Poder Judicial en todas sus instancias, incluso en la Corte Suprema de Justicia de la República, nosotros estamos dentro del cumplimiento de nuestros objetivos al incorporar toda la prueba de cargo necesaria para demostrar la culpabilidad de la señora Fujimori y el resto de los componentes de la presunta organización criminal. Es por esa razón que cuando se consigue ya destruir la presunción de inocencia desde la perspectiva del Ministerio Público con una acusación sólida, es que nosotros tenemos que presentarla para que el proceso continúe dentro de lo que incluso también se establece como parte del debido proceso, que es el derecho a la defensa. Ahora se abre una etapa en donde se van a discutir los contenidos de la acusación fiscal. La señora Fujimori y el resto de coacusados se van a poder defender dentro de una etapa intermedia que establece una serie de cuestiones técnicas, y nosotros pensamos, con el optimismo de ser conscientes de la solidez de nuestros argumentos, que luego de llegar a la etapa de juicio oral se demostrará la culpabilidad de la señora Fujimori y de toda la organización criminal que ella lideró. Algunas de las evidencias se han recogido teniendo como testigos a todo el país las declaraciones del señor Romero, por ejemplo, los aportes de campaña. ¿En qué parte de la investigación entran a tallar en cuanto a la tipificación del delito? Menciono esto porque fueron más de 3 millones de dólares, no recuerdo el monto con exactitud, que tuvo que admitir se le habían dado a la señora Keiko y que la señora no los había declarado. Esto, por ejemplo, ¿en cuál de los delitos cuadra y cómo se considera legalmente hablando? Se considera un delito de lavado de activos. No hay que olvidar que la modalidad permanente de captación de recursos de naturaleza ilícita de la organización criminal eran las condiciones subrepticias, clandestinas, exorbitantes de sumas de dinero en efectivo. Estas sumas se entregaban eludiendo todos los sistemas de prevención de los controles antilavado de activos, se entregaban en efectivo justamente para no dejar rastro, porque provenían a su vez de otras actividades ilícitas, como se ha logrado demostrar que es el caso de estos aportes, en donde fraudulentamente, burlando, reitero, todos estos controles, se cometía el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Ese dinero se generaba y luego era captado, y a través del sistema conocido como el pitufeo y a través de falsear las declaraciones en la Oficina Nacional de Procesos Electorales,
se introducía dentro de los conductos de legalidad regulares. En ese sentido, el Ministerio Público tiene toda la prueba correspondiente, incluso se han incorporado hasta informes de la Superintendencia de Banca y Seguros, en donde claramente se atribuye la fuente generadora de ese dinero ilícito en el delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Ahora, menciona el fiscal José Domingo Pérez esta mañana en la prensa que dentro de los aportantes, uno de apellido Calle no necesariamente estaba concentrado en actividad empresarial pública y conocida, sino en lavado de dinero, lo cual nos ha parecido gravísimo y lo ha dicho ante la prensa. ¿Con qué información sustentatoria se ha compartido esto ya con la prensa? Con la información contenida en la acusación, porque la acusación es un documento de debate en este momento de carácter judicial. Es decir, todo lo que incluye la acusación es objeto de un análisis exhaustivo y a partir de esa necesidad, por supuesto que la Fiscalía aporta todos los elementos que corroboran precisamente lo que ha expresado el doctor Pérez. El documento de la acusación, comprenderá usted que es un documento muy extenso que supera las 14.000 páginas y eso va a tener que ser objeto de un análisis riguroso también a nivel judicial, en el sistema de audiencias y en el derecho a defensa que también les asiste a las personas que en este momento son acusadas. 30 años y 10 meses. Ese es el tiempo solicitado por la Fiscalía y entendemos que es la suma de algunos de los delitos mencionados como lavado de activos, organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo. De manera didáctica, ¿cómo llega un fiscal a pedir 30 años y 10 meses? Lo que sucede es que la determinación de la pena a imponerse también es un asunto que tiene que ser ahora objeto de toda una argumentación específica. Es decir, el fiscal no puede solicitar una determinada cantidad de años si no tiene el sustento jurídico correspondiente, que ya está regulado, tasado específicamente en la ley penal. Se utilizan sistemas de tercios y también ahora es posible la sumatoria de las penas privativas de libertad por los diferentes delitos que son objeto de una figura jurídica que se llama concurso. Entonces, en las penas concursadas son objeto de sumas específicas y que finalmente se llega a la determinación aritmética de la cantidad de tiempo que se está solicitando como pena de privación de libertad específicamente para cada acusado. Hay una serie de solicitudes también al juez en cuanto a la conducta de la ahora acusada Keiko Fujimori Iguchi. Las restricciones en el uso de sus plataformas digitales, el contacto con algunos políticos de su bancada, el impedimento de salida del país, me parece que hasta por 36 meses, y el juez tendrá finalmente, me imagino, que determinar si este petitorio procede o no. Quisiéramos, fiscal Vela, que por favor en ese lado de la acusación y la solicitud ante el juez nos explique, nos amplíe un poco más este tema. Al volver de la pausa, si fuese tan amable. Está bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en la rotativa del aire. Ya está en el despacho del juez Víctor Zúñiga la acusación formal contra Keiko Fujimori Iguchi. Hay 41 coacusados. Los delitos van desde el crimen organizado hasta lavado de activos, obstrucción a la justicia. El número de años de cárcel que se ha solicitado es 30 años y 10 meses. Y nosotros estamos analizando esta formalización de acusación con el fiscal Rafael Vela, a quien le agradecemos, nos acompaña a estas horas de la tarde. Quedó pendiente el análisis también de esta solicitud adicional para que mientras el juicio se lleve a cabo, la acusada no salga del país, no use sus redes sociales, no esté en contacto con políticos de su bancada. Como todos saben, Fuerza Popular tiene congresistas en actividad. Esta parte de la acusación, estando en plena campaña electoral,
también se está analizando desde un lado político que entiendo, a usted no le corresponde ver lo político, pero se ha dado hoy, a 30 días de las elecciones. Y una de las coacusadas finalmente en este caso es la propia abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza. Sí, es correcto. Contra la señora Loza se están requiriendo la imposición de 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad, considerando que es parte de lo que es el brazo legal de una organización criminal que operaba en estos niveles, con diferentes distribuciones de trabajo, desde el punto de vista ilícito, claro está. A partir de esas circunstancias, las restricciones que el Ministerio Público pide son las necesarias para que no existan perturbaciones, ni agresiones, ni desnaturalización dentro de lo que resta del desarrollo del proceso, es decir, de la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento a la que pensamos, por supuesto, arribar. Desde esa perspectiva, está claro de que dentro de toda la secuela de la investigación ha sido de público conocimiento en las discusiones judiciales que se han dado, incluso la instrumentalización del propio partido político. Se conocía del ahora muy llamativo chat de la botica, en donde había un activismo que estaba incluso vinculado a autoridades judiciales, autoridades de carácter fiscal también, ¿no? Hemos tenido una serie de episodios en los que incluso nosotros fuimos destituidos por el señor Pedro Chávarri en diciembre del año 2018. Todo esto arrasó 31 de diciembre, en la noche del 31 de diciembre del 2018, fue una fecha bastante significativa. Luego, porque se pensaba que la ciudadanía estaba, en ese entonces se podía celebrar, pero la reacción fue una manifestación pública que terminó reponiéndolos en su cargo. Ese capítulo no hay que olvidarlo. Sí, lo que era evidente en ese momento era que nosotros acabábamos de confirmar en segunda instancia la prisión preventiva de la señora Fujimori. Todo esto a partir también de un activismo notorio con el sistema de cooperación internacional brasileño, y estábamos a puertas de firmar un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, que después se llegó a materializar de esa manera. Y todas estas consideraciones son las que se han tenido en cuenta al momento de establecer restricciones indispensables, considerando de que la propia señora Fujimori ya fue objeto de una decisión judicial de comparecencia con restricciones, en las que todas estas reglas de conducta desde la perspectiva del Ministerio Público no se han venido cumpliendo con rigurosidad, y por esa razón, para evitar estas perturbaciones y estas agresiones, se ha solicitado estas medidas cautelares personales, que incluso también, a partir del contenido de la propia acusación, incluye también al Partido Fuerza Popular, en lo que se ha solicitado una vigilancia judicial. Muchísimas gracias, doctor Rafael Vela, por acompañarnos en estos minutos y el día de hoy, que obviamente el centro de la atención está sobre esta decisión de la Fiscalía de formalizar la acusación después de 2 años y 4 meses, quizás el caso más mediático de la Fiscalía por el nivel de testimonios de los cuales hemos sido todos testigos de excepción. Gracias y hasta una próxima oportunidad, doctor Vela. Muchas gracias a usted por la oportunidad, y estaría atento en cualquier otra circunstancia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, las reacciones no se han hecho esperar. Diana Falcón ha estado con uno de los candidatos a la presidencia, el señor George Forsyth, y veremos